Hola a todos, a todas. Eh, bueno, nos encontramos acá en esta reunión virtual, donde realmente el motivo que nos convoca es muy gratificante para mí, porque no es ni más ni menos que festejar los 20 años del Instituto de Registración y Publicidad Inmobiliaria, un instituto al cual quiero mucho, del cual formo parte como docente, donde he sido parte como personal, pero sobre todo valoro la actividad que se realiza desde el mismo. Un instituto donde realiza una capacitación interna y externa, donde continuamente se está trabajando para mejorar la capacitación y el servicio que prestan los diferentes empleados del registro a cada uno de los usuarios. También no quiero dejar de saludar a cada uno de los miembros que los componen. Sé de su profesionalismo, de la vocación con la que trabajan, así que realmente me siento muy gratificada de poder estar compartiendo a través de esta pequeña reflexión que vamos a hacer sobre la ley 17.801, teniendo en cuenta cuál es el motivo que nos convoca. Hecha esta pequeña introducción, voy a comenzar a charlar sobre el eje temático que nos convoca, que es una reflexión o posible modificación del decreto ley 17.801. Y cuando me llegó esta invitación, empecé un poco, teniendo en cuenta mi actividad. Yo en la actualidad trabajo en el sector consultoría y orientación registral, lo cual hace que esté en contacto con los empleados del registro, con mis compañeros, y también que esté en contacto con los usuarios, con los operadores del derecho que vienen a solicitar servicios al registro de la propiedad inmueble. Y ahí dije, pensando y reflexionando, que viendo problemáticas que no son comunes a las dos partes de esta actividad, la posibilidad de modificación del artículo 24 de la ley 17.801. En cuanto a lo específico a modificar, teniendo en cuenta el plazo del cual habla el artículo 24. El artículo 24 nos menciona tres plazos en realidad. Nos habla de un plazo para la validez de los certificados si son solicitados por escribanos o funcionarios que tienen su domicilio en la ciudad asiento del registro, que va a ser de 15 días. Otro plazo de validez para aquellos que tienen su domicilio en el interior de la provincia de Buenos Aires, que va a ser de 25 días. Y otro plazo para aquellos que tienen su domicilio en fuera de la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Cuando comencé a realizar este análisis, y un poco recordando capacitaciones a donde uno ha concurrido, charlas, siempre nos enseñaron que el fundamento de este artículo 24 de dividir y de hablar de tres plazos tenía o estaba en íntima relación con la distancia que tenía el escribano o el funcionario público para llegar al registro a solicitar esa certificación y que esa certificación luego la pudiese retirar del registro y llevársela para poder realizar su acto. Bueno, viendo esto, haciendo una interpretación, como nos dice nuestro Código Civil, siempre a las normas hay que interpretarlas no solo teniendo en cuenta la letra de las mismas, el contexto histórico en el que han sido dictadas, lo que motivó al dictado de ellas, puedo ver que en realidad ese fundamento por el cual se había hecho esta distinción en estos tres plazos ya estaría en desuso, podríamos decir. Primero, porque estamos hablando de una ley que fue dictada el 28 de junio del año 1968, es decir, hace ya más de 50 años, por lo cual los avances en cuanto a la circulación han ido avanzando, han ido evolucionando, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, nosotros
Hoy en día, los pedidos de publicidad para emitir lo que son los certificados son solicitados vía web y a su vez son emitidos vía web con firma digital, lo cual hace que una persona que tiene su domicilio en la ciudad de La Plata, que es asiento del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, lo solicita a través de su aplicativo y llega al mismo momento que aquel funcionario que lo está solicitando desde Trenquelauquen. Y lo mismo pasa al momento de expedirse. Desde el registro se emite, se carga en el usuario suscripto y llega al mismo momento aquel certificado que fue solicitado por un notario de La Plata que aquel certificado que fue solicitado por un notario de Trenquelauquen. Entonces, esto de distinción de los plazos de validez y los fundamentos hoy ya no tendrían asidero. Sumado a esto, también tenemos que tener en cuenta dos factores muy importantes que me puse a analizar al momento de ver la posibilidad de modificación de esta norma. Uno de ellos es la mayor cantidad de trámites preescriturarios que hoy tienen que estar realizando los notarios. Hoy los notarios tienen muchísimos trámites de carácter impositivos, de carácter catastrales, planimétricos, que al momento de dictarse esta norma no existía, lo cual hace que muchas veces tengan que estar trabajando contrarreloj para poder dar lugar al cumplimiento de estas obligaciones preescriturarias y también hacer valer ese plazo de los certificados registrales. Sumado a esto, tenemos también la mirada interna. Yo les decía cuando comencé la charla que esta posibilidad de modificación de este artículo surgió a través de realizar un análisis tanto de los pedidos o de las necesidades externas como internas. Y desde el punto de vista interno, muchas veces los empleados del registro se encuentran trabajando contrarreloj para poder dar lugar al cumplimiento de esta obligación legal que tenemos como Estado de cumplir con estos plazos. En situaciones donde se han visto atravesados por pandemias, en vacaciones de los empleados. ¿Por qué? Porque para que ese certificado, que tiene un plazo de validez para aquellos escribanos que tienen sus asientos en la ciudad de La Plata, que es de 15 días, el certificado tiene que estar saliendo al día 7 de su presentación. ¿Por qué? Porque requiere de ser analizado previamente por el notario, ver, calificar el mismo para poder llevar a cabo el acto escriturario. Entonces se trabaja con muy poco tiempo. Este trabajo hace que ante la caída de cualquier situación que resienta un poco al personal, se comience a trabajar con cierta tensión para poder lograr este cumplimiento de la obligación legal de los plazos. Entonces, yo entiendo que de esta forma estaríamos trabajando de una manera más armónica, tanto los funcionarios como los empleados del registro. Sumado a esto también a que tiene que haber una situación de igualdad para todo ciudadano que habita el territorio argentino, que está en igualdad de condiciones. Lo establece la misma Constitución Nacional. Por lo tanto, generaría que alguien que le pide un trámite a un notario que tiene su sede en La Plata, tiene 15 días de validez del certificado y otro que se lo pide a uno que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 30 días. Estaría existiendo también podría llamarse una desigualdad en los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional, porque estarían en igualdad de condiciones. Con esto que yo comencé a explicar al principio en cuanto a los pedidos de estos certificados y la expedición de estos certificados. Asimismo, también estaría o propondría la modificación de adecuar la terminología del artículo 24 al nuevo estatus jurídico político dado por la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suprimir Capital Federal y denominarla Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual yo
como resumen o de propuesta de modificación de este artículo 24, hablaría de un plazo más amplio que nos permita trabajar con menor tensión tanto a los miembros del registro como a los notarios, y que sea un plazo de carácter unívoco, un poco basándonos en este principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Este sería mi breve aporte o mi breve reflexión en virtud de la ley 17.801 y alguna posibilidad de modificación. Y nuevamente los saludo y celebro estos 20 años del instituto y que podamos celebrar muchísimos más juntos. Gracias.